Seguimos en Radar Ciudadano por Nativa. Nativa nos conecta, nos pueden ver a través de los canales 516 de Claro, 15 de Vez Cable, 20.3 de TDT, Televisión Digital Terrestre, y también nos pueden ver en vivo a través de nuestra página web y Facebook. Nos acompaña. Nosotros seguimos presentando a los candidatos para que usted conozca sus propuestas, para que elija bien este 2 de octubre. En estos momentos nos acompaña el doctor Ciro Castillo, candidato al gobierno regional del Callao por Más Callao. Doctor Castillo, bienvenido a Radar Ciudadano. Gracias, Raquelita, muy amable. Bueno, él no es la primera vez que postula a la región Callao. No. He postulado varias veces, he sido invitado por algunas organizaciones. También ha sido candidato al Congreso, me parece. También he sido candidato al Congreso y es la tercera vez que postulo a la región. ¿Por qué este interés de incursionar en política y ser gobernador de la región Callao? ¿Cuáles son los principales problemas que deben solucionarse en el primer puerto? El interés que tengo nace probablemente de la situación fortuita que me pasó hace más o menos 10 años, un problema familiar muy triste, que mucha gente probablemente todavía recuerde, y que me hizo reflexionar seriamente sobre, no solo sobre mi profesión de médico, yo soy médico cirujano, especialista en laparoscopía. Pude recorrer el interior de nuestro país, he trabajado también en el interior de nuestro país como funcionario, he sido director regional, he sido director de salud, etc. En ese sentido he podido percibir que la población peruana en Lima, en el Callao y en el interior del país tiene una reserva digamos, afectiva tremenda. ¿Por qué? Porque he podido recibir el apoyo, la ayuda de todos nuestros compatriotas. Y del Callao, amigos. ¿Cuáles son los principales problemas? Porque ahí hay mucho por hacer para su desarrollo, ¿no? Para promover empleo, ¿va? Porque hay muchísima pobreza todavía en el Callao. Con esto de la pandemia, Raquel, el principal problema es un problema sanitario. Pero el problema sanitario pues tiene condicionantes sociales, o sea, todo está articulado. Y dentro de los condicionantes sociales, tal vez hasta el determinante social es la pobreza que hay en el Callao. Pero la pobreza condiciona pues que la gente no pueda llegar a los hospitales, que la mayor cantidad de muertos, de fallecidos, sean justo de extrema pobreza, en fin. Y nosotros en el Callao hemos tenido una de las más altas mortalidades, en nuestro país, ¿no es cierto? En ese sentido es que ese es el principal problema, y el segundo problema, o tal vez paralelo, es el problema de la inseguridad ciudadana. El Callao es una caja de resonancia de lo que pasa en Lima y en el Perú. Entonces la inseguridad ciudadana ha llegado también a tener ribetes pues extremos, ¿no? Casi en temporadas anteriores había un muerto todos los días. Y muchas de las autoridades se encargaban de tapar la cosa en lugar de hacerla visible y para que se pueda combatir de mejor manera. Son justamente los 4 ejes en los que vamos a trabajar y que estamos proponiendo. ¿Cuáles son esos 4 ejes? El primero es el eje sanitario. ¿Qué es lo que propone el eje sanitario? O sea, más hospitales, policlínicos. Además de hacer más hospitales, además de hacer un hospital en Pachacútec, hacer un hospital en el Cono Norte, mejorar el hospital Carrión, convertirlo en un complejo hospitalario, es decir, poner en vigor, no solamente poner ya en forma a los hospitales y recategorizarlos. Tenemos que sincerar qué hospital verdaderamente o qué centro de salud representa lo que dice que es. Pero ahorita, ¿qué hospitales tenemos? Tenemos el Hospital Carrión, tenemos el Hospital San José y el Hospital de Ventanilla. ¿Y en qué condiciones están? En condiciones que no pueden absolver la demanda sanitaria. O sea, sacan cita y de acá 2 o 3 meses. Demoran, no hay medicamentos, hay problemas de tipo laboral, etcétera, etcétera. O sea, los grandes hospitales están en ese estado. ¿Y las postas? Las postas médicas simplemente son la resultante de una política nacional errónea, porque se ha privilegiado la salud recuperativa en los hospitales y se ha dejado de lado la salud preventivo-promocional. La salud preventivo-promocional es en los anillos de contención, que son las postas y los centros, que impiden que las enfermedades banales atiborren los hospitales y no puedan ser atendidos todos. De ahí las colas, de ahí todo el problema que hay. El gobierno regional de Callao cuenta con recursos para hacer esos nuevos hospitales. ¿Cuántos hospitales propone usted?
Proponemos hacer el hospital de Pachacútec, el hospital del Cono Norte y hacer también un hospital que ya existe, pero convertirlo en lo que siempre era, que es el hospital de rehabilitación que tenemos ahí. Y hospital que implica personal, especialistas, equipos, porque a veces se inauguran, ¿no? O sea, se inauguran y es pura cáscara, o se empieza la obra y simplemente termina el gobierno, la gestión y no termina. Así es, lo que queremos es no hacer otra vez la farsa de siempre. Inaugurar y no continuar, hacer hospitales que no funcionen. Como te decía, Raquel, esto es articulado con otra serie de acciones. Ahora, con respecto a la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana que nos afecta a todos, pero en el Callao con más razón, a veces muchos escucho que decir, uy, hay tantas cosas que aprovechar del Callao, ¿no? Tiene su gastronomía, el turismo, pero uno no va por ese temor, ¿no?, a ser asaltado. Así es. Porque lamentablemente hay una mala imagen. Sí. ¿Cuál es la competencia del gobierno regional? Porque otra debe ser la competencia del alcalde, ¿no?, y de la policía. Son competencias que no se imbrincan, pero que pueden funcionar como facilitadores uno de otro. Por ejemplo, si el gobierno regional va a determinar desembolsos de fondos para un municipio, este municipio lo va a utilizar en el plan de gobierno que tiene, etcétera, etcétera, en hacer un colegio, una escuela. En nuestro plan de inversiones, en líneas generales, queremos convertir al Callao en una ciudad-puerto. El Callao está de espaldas al mar. Nosotros queremos que el Callao se convierta en una ciudad-puerto parecida a Singapur, parecida a Barcelona. Queremos que sea un destino turístico. Tenemos las Islas Palomino, tenemos el centro histórico del Callao que no funciona. Por lo tanto, los pasajeros que vienen del aeropuerto o del puerto pasan pues prácticamente de garrocha el Callao. ¿Por qué? Porque lo que acabas de mencionar, la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿qué Hablando propone? de la seguridad ciudadana, lo que proponemos es que, primero, otro día, si tengo oportunidad, voy a traer la plana que tenemos de oficiales de la policía que están colaborando con nosotros. ¿Cuenta con un equipo de Cuento policías con un equipo de policías, de oficiales, algunos en retiro, generales que nos están apoyando. Tanto de la Marina también como del Ejército. O sea, tiene un buen equipo. Tenemos un buen equipo tanto en salud como en educación y en seguridad ciudadana. Porque el que dirige la orquesta es el director de orquesta, pero no necesariamente pues va a tocar cada uno de los instrumentos. Ahora, pero muchos piden, ¿no? Quieren autoridades, quieren mano dura. Así es. Entonces, incluso algunos alcaldes, ante ver que la ola delincuencial avanza y avanza, piden al gobierno central que salgan las Fuerzas Armadas, que los militares acompañen a nuestros serenos y a nuestros policías. Claro. ¿Usted también es de esa opinión? Lo que pasa es que mucho se ha abusado de esa propuesta populista. Estamos como ese locutor que decía, a la gente hay que darle lo que quiere o lo que dice, eso le gusta a la gente. No se trata de eso. Se trata de hacer un análisis y de la interrelación que tiene la seguridad ciudadana. Por ejemplo, un solo ejemplo, la tecnología de punta contribuye en la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque se evita que, por ejemplo, en los hospitales con historias clínicas modernas, electrónicas, los terminales electrónicos, los medicamentos no se pierdan, las citas sean para la persona exacta, ya no se haga trampa en las citas, etc. Se está contribuyendo en contra de la corrupción con tecnología de punta. Al mismo tiempo hay que hacer, pues, en la parte donde sí tiene que haber una represión sistemática de la policía, es en los lugares calientes del Callao, digamos, que los conocemos. Pero ¿cómo se trabajaría eso? O sea, porque unos dirán, eso es competencia de la policía, del alcalde o del gobernador regional. Ahí tenemos que trabajar el gobierno central con el gobierno local, el gobierno de la región con los alcaldes. ¿Y la policía? Y la policía, obviamente, que es la que comanda todo, el alcalde también. Entonces, ¿qué queremos? Plataformas en donde se pueda monitorear. En lugar de que las cámaras sean solamente para detectar las placas y todo eso, se debe privilegiar la seguridad ciudadana. Queremos algo así parecido al 911. Que en cada distrito existe una plataforma de monitoreo y en el Callao Central existe otra plataforma más grande en donde las personas puedan llamar a un número telefónico y en menos de 2, 3 o hasta 5 minutos ser contestados o llegar
porque vamos a estar intercomunicados con la policía, con los bomberos, con la salud, hasta con un psicólogo. Así es. Entonces, Bueno, ahora, usted dice vamos a trabajar de la mano con el alcalde, pero así es. si no, a veces cuando no son del mismo partido hay mucho celo político. Bueno, ¿no? lo ideal sería que Más Callao gane pues la región y gane las alcaldías. Cuando eso no sucede, tenemos que poner por encima de cualquier tipo de consideración el mejoramiento y el bienestar de la Hay que ciudadanía, pensar, de las margen. mayorías especialmente. Antes de hablar de su próximo eje, ¿qué le parece lo que se propone, ¿no? La vía expresa Santa Rosa? Porque el Ministerio de Transportes ya firmó el contrato para elaborar un estudio de impacto ambiental. Será un viaducto elevado de 3.67 kilómetros de largo que conectará la Costa Verde con el aeropuerto Jorge Chávez. Bien, este es un proyecto ambicioso, que ya creo que tiene hasta proyectado el financiamiento, de tal manera que todo aquello que desatore, para decirlo mal y pronto, el tráfico, desatore Lima, bienvenido sea. Nosotros tenemos, aparte de ese problema, tenemos el problema de la avenida Gambetta. Se hacen tremendos nudos ahí. Ya colapsó, creo, con el paso de los camiones. Hay horas en donde colapsa y los camiones son todo un problema. Entonces hay que hacer un reordenamiento, prácticamente una reingeniería del tránsito, de la vialidad, del parque automotor. Es un tema aparte que hay que tocar. O sea, ¿los camiones por dónde irían o le establecerían horarios? Primero que hay que establecer horarios, etcétera, poniéndonos de acuerdo. No hay nada peor que hacer las cosas de manu militari, en un país que está en desorden, en un país que está en caos. Es necesario en un momento, por ejemplo, la represión, la fuerza coercitiva en las partes, digamos, en los delitos menores. Ahí sí hay que ser inflexible. Pero en lo otro hay que ponerse de acuerdo, hay que dialogar. Se puede hacer tranquilamente vías, bypasses, por ejemplo, para que por encima pasen en la zona de Atalaya, del puerto, por encima pasen los autos menores, los vehículos chicos, y abajo se haga, pues, pasen los camiones. Y otro problema son los patios de maniobra, que hay que determinar en qué lugar van a quedar, etcétera, etcétera, conversando con la gente que trabaja y que opera ahí, tanto de los containers como de la vialidad en general, ¿no? ¿Cuál es otro eje de acuerdo a su plan? Tenemos entonces el problema de seguridad ciudadana, que ya hemos visto. Queremos que en los 6 primeros meses reduzcamos por lo menos en un 50% la criminalidad de las calles. ¿Qué significa esto? Los asaltantes, los que roban celulares, etcétera, etcétera. Hay países donde lo están haciendo, probablemente de manera un poco exagerada, como El Salvador. Lo han hecho tan bien que todos los delincuentes creo que están viniendo para acá, para el Perú. Pero lo que queremos es que se note un impacto en los 6 primeros meses en la criminalidad de las calles. Para eso, lógicamente, amén de pedir la renovación del parque automotor, la racionalización de personal en la policía, el policía tiene que estar en las calles, no en una computadora, etcétera, etcétera. Para eso requerimos una plana de profesionales que conozcan este problema y la decisión política de trabajar pues en ese sentido. ¿En su plan incluye promover el desarrollo, el empleo en el Callao? Obviamente, la educación, el empleo, el deporte, la cultura en general. Como verás, En Raquel, lo económico, por ejemplo. En lo económico, vamos, el tercer problema que tenemos es el de educación, no el tercer, sino el segundo, también uno de los más importantes. Ahí voy a sintetizar diciendo que queremos hacer una revolución educativa en el Callao. Con la pandemia nos hemos atrasado terriblemente, no hay nada como la presencialidad, de tal manera que para poder contrarrestar este gran problema que tienen los alumnos, los niños y los jóvenes, creo que es necesario que tengamos que, en primer lugar, tratar integralmente el problema. No solamente se trata ya de reconstruir, poner en valor las aulas y todo lo demás, también se trata de los profesores. Ahí a veces hay una convicción media no tan acorde de no quererse capacitar. Es necesario que se capaciten los profesores. En segundo lugar, es necesario que la tecnología lleve, que el internet sea gratuito en el Callao, lo estamos proponiendo. O sea, ¿el gobierno regional puede hacer eso? ¿Dar internet gratuito a los escolares, a los estudiantes? El gobierno regional puede desembolsar dentro del presupuesto que tiene, que son más de
por toda fuente de financiamiento más de 2.000 millones de soles y por el canon aduanero 1.200, se puede hacer, se puede o sea, pero ¿cómo se transferir. daría a los institutos, a las universidades, a los colegios? ¿Cómo darían el internet? Se puede transferir el dinero mediante un estudio, mediante un trabajo concreto en la Dirección de Educación. Porque si usted dice Tenemos internet para todos, entonces va a decir, uy, me voy a vivir al Callao para tener internet gratis. O sea, esa es la propuesta. Lo que queremos es que el Callao es una ciudad, un departamento, una provincia constitucional que tiene pues alrededor de 1,5 millones de habitantes. Ya. No es muy grande, es casi como San Juan del Lurigancho. Tiene muy buenos indicadores en lo que se refiere, por ejemplo, a expectativa de vida, etcétera. Pero en educación se puede trabajar. Tienen la universidad. Tenemos la Universidad del Callao y hemos hablado con la rectora de San Marcos y otras autoridades para que se haga una filial de educación en Pachacútec, para que la Universidad del Callao haga otra filial también en otro lugar de Pachacútec. ¿Se van a crear institutos? Queremos incrementar la creación de institutos tecnológicos porque lo pide la gente. Queremos y lo que se sabe es que hay una gran demanda por técnicos. Así es, y que se haga pues una planificación mínima por lo menos para crear esto. Ya la educación no debe ser el negocio. Están ahí decidiendo entre si ponen una cevichería o un colegio. Eso da vergüenza. Yo creo que debe haber un sentido de vocación y de servicio en lo que se refiere a educación. Queremos hacer además, dentro de la currícula, poner la historia del Callao. Ojalá nos quede tiempo para todo eso, porque ahora ya estamos entrando Claro, porque lo que muchos ciudadanos dirán, bueno, por lo menos que cumplan la mitad de lo que propone, porque usted puede tener un plan muy ambicioso, pero en esos 4 años no es posible. Queremos cambiar la fisonomía del Callao. Queremos cambiar ese pésimo rostro que los malos gobiernos, que las malas autoridades, que las pésimas gestiones le han hecho dar al Callao. Y dentro de ellas pues está, por ejemplo, la microcomercialización de droga, etcétera. Cuando uno habla del Callao, delincuencia, no, raqueteo, drogas, pistas y calles en mal estado. Entonces eso no es casual. Eso es una pésima administración y producto de la corrupción. Exacto. Producto de la corrupción. Cuando uno también habla del Callao, autoridades, gobernadores acusados de corrupción. Mira, y entonces muchos chalacos estarán, pero también muchos chalacos estarán decepcionados, pero también muchos se preguntan, ¿por qué los chalacos siguen votando por los mismos? Esa es una muy buena pregunta, pero creo que se les está cayendo ya la venda de los ojos. Es necesario que la población chalaca se dé cuenta. Nosotros queremos ir al rescate del verdadero rostro del chalaco. La mayoría de los chalacos, mi querida Raquel... ¿Cuántos años usted viviendo en el Callao? Ya tengo en el Callao toda mi vida, desde los 60 y tantos años. ¿Qué sucede? La mayoría de los chalacos son gente creativa. Vayan a ver las pinturas, los murales, los grafitis que hacen, las músicas que componen, los cantantes. Es decir, hay una vena artística tremenda que es desperdiciada o canalizada por la delincuencia. Queremos rescatar el talento chalaco a través de una escuela de talentos. Allí existe una, pero otra más en Ventanilla. Queremos rescatar toda esa de las manos de la delincuencia, dándoles trabajo. Ya te he dicho que el problema es, y todos lo sabemos, es multifactorial. Ahora, muchos están preguntando si los candidatos tienen antecedentes, si tienen sentencias. En el Callao, lamentablemente, sí hemos tenido candidatos que tienen esos antecedentes. Así en su caso... Nosotros venimos con un partido nuevo que se llama Más Callao. Lo hemos formado naturalmente, no estamos inventando la pólvora, lo hemos formado sobre los escombros, sobre las cenizas de ese pésimo gobierno de 25 años que hemos tenido y de una república de 201 años tampoco bien realizada. Pero en el caso suyo, ¿tiene antecedentes? En el caso mío no tengo, me pueden revisar, no tengo ninguna sentencia, y eso que he sido funcionario público, no tengo antecedentes de denuncias. ¿Se aclaró en su momento el incidente que tuvo, se le acusó de haber estado manejando el estado de ebriedad? Hace 10 años sucedió ese incidente, pedí disculpas, en su momento pedí perdón, y naturalmente estoy arrepentido de haber cometido eso hace 10 años. Nunca más volví a tener una sola papeleta, nunca más volví a tener absolutamente nada. Y en la lista que van conmigo
hemos tenido el cuidado de seleccionar gente que no tenga sentencia judicial consentida. Y hemos puesto gente joven en este nuevo partido que se llama Nuevo Movimiento Regional Chalaco, que se llama Más Callao. Hemos puesto gente joven, hemos puesto gente sin antecedentes. Bueno, pueden tener por ahí denuncia porque hemos hecho una mixtura. Hay gente que tiene experiencia, pero los hemos tenido que validar a la luz de ¿qué? De encuestas y de todo lo demás. Y de que no tengan antecedente judicial consentido. Muy Ninguno bien. tiene. Bien, unos últimos segundos para dirigirse. ¿Por qué tendrían que votar por usted los chalacos? Ahí está su cámara. Miren, yo creo que ¿por qué tendrían que votar por Ciro Castillo Rojo o por qué tendrían que votar por Más Callao? Es porque es una obligación ahora hacer del Callao, cambiar el Callao. Si nosotros observamos el panorama político chalaco, vamos a ver que son los mismos que se están queriendo reciclar. Nosotros necesitamos esa oportunidad, no solamente por el hecho de acceder al poder, sino porque tenemos una plana de trabajadores, una plana de profesionales que están dispuestos a cambiar el Callao. ¿Y por qué están dispuestos? Porque tenemos compromiso con el Callao. Eso es Más Callao. Muchas gracias al doctor Ciro Castillo por haber estado aquí en los estudios de Nativa. Muy amable.